Listo. Entonces, bienvenidas de nuevo formalmente a esta charla, a esta conferencia que tenemos hoy acerca de cómo mejorar el manejo que tenemos con nuestras finanzas y la planificación de nuestras finanzas, ¿no? Para poder lograr un retiro tranquilo, para poder lograr esas metas personales, profesionales y financieras que tenemos cada uno de nosotros y cada una de nosotras a lo largo de nuestra vida y así también llegar a tener ese bienestar financiero en el largo plazo. Entonces, me presento, mi nombre es Shirley Mejía, pues ya Celia hizo una introducción súper buena acerca de mi persona. Yo soy una profesional en las finanzas desde hace más de 20 años, hice una larga carrera en el sector financiero y ya hace 7 años soy independiente, soy coach también corporativa, soy especialista en finanzas, tengo una maestría en administración y todo ese camino me llevó a finalmente hace 7 años a empezar un proyecto de consultoría y ahora hace ya más o menos unos 3 años también en un proyecto más enfocado hacia el empoderamiento de la mujer a través de la educación financiera. Entonces, tengo un programa que se llama Mujer Domina tu Dinero. Este es un programa de empoderamiento financiero que converge tres pilares que son la mentalidad, esa parte de la mentalidad de abundancia, de trabajar esas creencias que tenemos con el dinero, de trabajar también esa parte de la gestión emocional, que es el segundo pilar. Todo eso está amarrado, todo eso tiene que ver finalmente con las decisiones financieras que tomamos en el día a día, ¿no? Porque no solamente se trata de la educación, de las herramientas, de los conocimientos que adquirimos en el día a día o acerca de finanzas, si tomamos cursos de finanzas, a veces tomamos mucha información, pero no la aplicamos o a veces la aplicamos y no tenemos resultados duraderos y sostenibles, es porque nos falta trabajar también esta parte interna, esa parte que no se ve, esa parte invisible que es esa parte emocional. Entonces ahí están ya esos dos pilares de la mentalidad, la parte del poder personal y la otra parte que ya es esa gestión financiera, esas estrategias de inteligencia financiera. Entonces, cuando podemos tener un método integral que reúna estos tres componentes, es cuando de verdad vamos a empezar a ver cambios drásticos, cambios importantes en los resultados de nuestras finanzas y también van a ser sostenibles en el tiempo. Entonces, soy creadora de este programa, pero además también soy asesora de inversiones. Entonces, en la parte de inversiones, trabajo a través de otros gestores, otras firmas que son mis aliadas para poder ofrecer también alternativas a estas personas que ya pasaron por estas etapas de organizarse, de mejorar esta relación con el dinero y que ya desean invertir, ya están buscando estos vehículos para poder hacer crecer su dinero. O sea, ya tienen excedentes de dinero, ya quizás están un poco más organizadas en cuanto a su fondo de emergencias, que ahorita vamos a ir mirando esto paso por paso y que ya lo que necesitan en este momento es expandirse, ¿cierto? Crecer, empezar a ver crecer ese dinero a través del interés compuesto, a través de las inversiones, para poder eh, acelerar estos resultados de nuestras metas. Pregunta que tengan, la pueden ir dejando aquí en el chat o si quieren levantan la manito para yo saber quién tiene pregunta y les doy la palabra, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestra charla de hoy? Es proporcionar una comprensión básica de estos principios de planificación financiera, de inversiones también, y que conozcan ustedes cuál es ese paso a paso de una planificación financiera para que puedan asegurar un retiro tranquilo, un futuro feliz financieramente y finalmente eso se traduzca en tranquilidad financiera, bienestar financiera y paz financiera, ¿no? Que es todo lo que todos deseamos finalmente tener. Estos son los puntos entonces en los que nos vamos a enfocar en la clase de hoy. Primero vamos a hacer un breve repaso de lo que es la planificación financiera, los fundamentos, qué tenemos que tener en cuenta. Luego vamos a ver cuál es ese paso a paso de la planificación financiera y cómo crear ese plan de inversiones, cómo escoger ese vehículo de inversión que es el que me va a llevar a tener estos mejores resultados y de una forma mucho más acelerada o garantizar que mi dinero se esté yendo para donde debe estarse yendo, a ganar más dinero para poder tener este retiro, finalmente crear este capital para el retiro o para cualquier otra meta que yo tengo como persona
en el largo plazo, en el mediano o en el largo plazo. Y ya vamos a ver también cuáles son esos próximos pasos que tú puedes dar. Entonces, bueno, ya les conté un poco sobre mí, entonces lo más importante de todo es pues, que mi misión ahora es ayudar a otras mujeres, a otras empresas también, a empoderarse de su economía para que tengan más confianza en el control y en el manejo de sus finanzas y finalmente eso se traduzca en más bienestar financiero, en más calidad de vida. Entonces vamos a empezar. Para ustedes, quiero que me vayan comentando aquí en el chat qué significa cuando les llega esta palabra de planificación financiera, ustedes con qué lo asocian. Colóquenme ahí palabras, lo que se les venga a la cabeza. ¿Qué es para ustedes planificarse financieramente? Entonces yo quiero conocer, voy a apagar un momentico los micrófonos, que no sé quién tiene prendido, creo que está aquí. Bueno, creo que ya. Entonces, listo. Me dices organización, me dice Ana Cristina, Adis, control y organización. Ajá. ¿Quién más? Listo. Sí, en realidad es eso. Y la planificación financiera finalmente es anticiparse, ¿cierto? Tener una estructura, tener una ruta, tener un GPS, exactamente como dice Marta, visualizar mi realidad en un futuro. Entonces, para eso, ¿qué hago yo? Planificarme. Planificar finalmente es un proceso. Es un proceso que involucra varios pasos y ahora ya los vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la importancia también de la planificación financiera? Cuando yo planifico mis finanzas, no solamente lo dejo a la suerte, no dejo mis finanzas a la deriva, no dejo mis finanzas a ver qué puede pasar, sino que yo soy la que estoy tomando el control de mi dinero desde ahora. Dame un momentito que estoy admitiendo aquí a otra persona. Entonces, finalmente, la planificación financiera es encontrar primero esa brecha de lo que me separa de mis objetivos financieros, de lo que yo, del momento en el que me encuentro hoy, del punto de partida de mi situación financiera actual y las metas que yo tengo. Son esas metas que todavía no he cumplido? Esas metas que todavía me falta por cumplir. Esas metas que quizás no las he tenido ni siquiera en cuenta, pero sé que son como sueños, pero que no los he puesto todavía ni en un papel, ni les he puesto números. ¿Sí? Entonces es encontrar esa brecha de lo que me separa de donde el punto en el que estoy hoy y ese punto a donde quiero llegar. Para eso se usa la planificación financiera. Y para eso entonces necesitamos conocer nuestra situación actual y conocer cuál es ese siguiente nivel financiero. Y mi siguiente nivel financiero está compuesto también de esas metas. ¿Qué metas personales, qué metas profesionales, qué metas a nivel de familia, qué sueños tengo yo? ¿Cómo me visualizo yo en un futuro, en 5 años, en 10 años? Es poder hacerme también estas preguntas de qué pasará cuando yo llegue ya a los 57, 60 años, 65 años, que es más o menos la fecha de jubilación que tenemos acá en Latinoamérica, y yo ya no pueda seguir trabajando, porque las condiciones cambian, ¿cierto? Lo ideal sería que cuando lleguemos a esa edad, si trabajamos es porque queremos trabajar, porque nos gusta nuestro trabajo, porque estamos dedicados o dedicadas a lo que nos apasiona, a nuestro propósito, pero que no tengamos que trabajar solamente por sobrevivir, porque si no trabajamos y no podemos trabajar porque ya nuestra condición física no nos lo permite, entonces no tengamos que tampoco depender de un externo, ¿verdad? No tengamos que depender ni del gobierno si es que me quiere dar una jubilación porque no, quizás lo que yo aporté a mi fondo pensional no me alcanzó para cubrir el mismo estilo de vida que tengo hoy o tenga que depender de mis hijos, porque yo quiero que mis hijos también tengan plena autonomía, ¿cierto? Tengan plena libertad de hacer lo que a ellos les guste, de dedicarse a vivir su vida y no tengan que estar pendientes de mí cuando yo sea una anciana. Entonces, hacerme estas preguntas es importante en este momento para saber qué es eso que yo quiero, cómo me visualizo yo a nivel financiero y qué necesito hacer para poder llegar allá. Entonces, cuando yo ya tengo esa visión, ese propósito, ese futuro visualizado,
yo ya sé que me puedo poner qué metas me tengo que poner para poder llegar allá. Y cuando yo ya tengo mi meta, mis objetivos creados, entonces vienen las estrategias. Entonces ahí es donde ya yo miro, reviso qué puedo hacer, qué recursos tengo en este momento que me puedan ayudar a cumplir esos objetivos, qué acciones tengo que hacer y qué recursos tengo que conseguir, qué personas me pueden ayudar. Entonces es ahí donde yo me pongo en movimiento. Pero cuando ni siquiera tengo esas metas visualizadas o ni siquiera las tengo plasmadas en un papel, es muy difícil saber qué objetivos necesito plasmar para llegar a ellas y mucho menos saber qué acciones estratégicas son las que yo tengo que hacer para poder llegar a cumplir eso, ¿verdad? Entonces es así como se forma ese plan de acción, con las acciones estratégicas alineadas a esa visión, a esos objetivos primero que todo y a esa visión que yo tengo de largo plazo. ¿Cómo es mi vida en riqueza? ¿Cómo me visualizo yo? Por ejemplo, mi vida en riqueza quizás, cada quien tiene su propio concepto de éxito, ¿verdad? Entonces, mi concepto de éxito, de riqueza, no es tener una gran fortuna que ni siquiera pueda dimensionar, no es ni siquiera tener unos autos súper de lujo. No, mi visión de vida en riqueza es poder llegar a mi vejez tranquila, poder disfrutar de mis hijos, de mis nietos, poder dedicarle a lo que me apasiona sin tener que depender de un salario, ¿sí? Teniendo plena autonomía económica, pudiendo yo también sobrellevar si tengo alguna enfermedad, contar con los seguros, con las condiciones de salud que me permiten tener una vida digna. Pero quizá para otra persona su vida en riqueza sí es tener muchos viajes, hacer todavía lo que le falta, maestrías, poner un negocio, poner una gran empresa. Cada quien tiene su propio concepto de éxito y de riqueza. Entonces, a eso las invito en este momento, a que si tienen en dónde anotar, coloquen esa visión. ¿Cuál es esa visión que tú tienes a largo plazo? ¿Cuál es ese concepto de vida en riqueza que tienes? Porque esa es como la visión de tu empresa. Tú eres una empresa y esa es tu visión. Esa es tu planificación estratégica. Entonces, de ahí para allá te empiezas a devolver para saber cuáles son esos objetivos, cuáles son esas estrategias y cuáles son esas acciones que tienes que cumplir, que tienes que hacer para poder llegar allá. Y una vez ya tenemos ese plan de acción, entonces escogemos el vehículo. ¿Cuáles son esos vehículos que me van a llevar allá? Entonces, uno de los grandes vehículos es la inversión, ¿cierto? Si yo ya tengo excedentes, si yo ya organicé mis finanzas, entonces yo tengo que pensar qué voy a hacer con ese dinero, darle propósito. Entonces tengo que tener un presupuesto también para poder alinear esas metas dentro de mi presupuesto, para que en mi presupuesto, cuando yo lo tenga listo, no me esté sobrando el dinero sin saber para dónde se está yendo, sino que sea yo de forma intencional la que le estoy dando el propósito a ese dinero. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cómo vamos? Vayan comentándome en el chat si tienen alguna duda, si tienen algún comentario para yo saber que me siguen ahí, porque eh, como estamos con cámaras apagadas, a veces no logro saber si están ahí, ¿vale? Si es claro, todo claro, Ana Cristina, súper bien. Perfecto, me van poniendo alguna reacción o algo, así yo me doy cuenta que estamos ahí atentas. Y ya cuando tengo ese plan, tengo ese seguimiento, tengo ese vehículo, entonces le hago seguimiento. Sí, porque no es solamente dejar mi presupuesto ahí, dejar mi plan financiero ahí, sino que tengo que estar haciéndole revisiones periódicas cada cierto tiempo para saber si están funcionando, qué no está funcionando. Todo perfecto, Celi, bien, súper bien, perfecto. Entonces, sigamos. Entonces, ¿por qué es importante planificarnos? Ya, pues hablamos de las metas, esos sueños que todos tenemos, ¿cierto? Ese concepto de vida en riqueza, esa calidad de vida, ese bienestar financiero, esa tranquilidad, esa paz financiera. Es también poder cumplir esas metas nuestras y poder ayudar también a cumplir los sueños y las metas de las personas que nosotros amamos, ¿verdad? Por ejemplo, la educación de nuestros hijos, quizás ayudarle a un familiar para una enfermedad, para cubrir los costos de una enfermedad, ayudar a otras personas solamente con el diezmo que muchas personas acostumbran a hacer, ¿no? A tener, porque eso también es parte de la siembra y la cosecha.
Eso es parte del agradecimiento, de la abundancia también. Eso tiene que ver mucho con la parte espiritual del dinero. Entonces, para todas esas metas que tenemos, necesitamos dinero y el dinero está involucrado en todas las áreas de nuestra vida, en más o menor medida, pero siempre va a estar el dinero involucrado ahí. Nos sirve tener una planificación financiera porque le vamos a dar mejor uso a nuestro dinero, a nuestros ingresos, a nuestros gastos. Cuando tenemos una planificación, sabemos con exactitud a dónde vamos a mandar cada dólar, cada peso que estemos ganando y no lo vamos a desperdiciar tirándolo a la basura, con compras innecesarias, con gastos compulsivos, con cosas que no necesitamos, ¿verdad? Finalmente, entonces, dinero que no necesitamos o gastos que hacemos que no van alineados a un propósito, es un dinero mal usado, es un dinero tirado a la basura. Y el dinero también tiene un componente energético, y ese componente energético somos nosotros, los que somos los responsables de darle esa vibración, ese tipo de energía al dinero. ¿Y cómo lo honramos? Dándole un buen uso, dándole un buen propósito. Entonces, cuando le damos buen propósito y además le sumamos una energía de agradecimiento, tanto cuando pagamos como cuando recibimos el dinero, estamos aumentando nuestro nivel de vibración. Y cuando aumentamos ese nivel de vibración energético, estamos también atrayendo más cosas a nuestra vida, más cosas importantes, más cosas para que el dinero empiece o siga circulando mejor también. Nos permite tener tranquilidad porque tenemos un ahorro para esas emergencias que siempre van a ocurrir en la vida en algún momento, ¿verdad? Nadie está exento de que ocurra un accidente, nadie está exento de que ocurra una enfermedad, nadie está exento de que algo pase en la casa, un daño, y para todo eso nos sirve tener un ahorro de emergencias, un fondo de tranquilidad, si le quieren llamar, o un fondo de emergencias como le quieran llamar, pero es importante contar con esos ahorros. Podemos planificar nuestro retiro, nos permite estar tranquilos y eliminar la incertidumbre de lo que va a pasar con nuestra vida financiera, que lo que va a pasar cuando lleguemos a esa edad de oro, a esa edad de plenitud, porque todos queremos llegar a retirarnos tranquilamente, ¿verdad? O sea, que ya el dinero no sea una preocupación de nuestra vida, que podemos vivir esa edad de oro como debe ser, tranquilos. Nos permite invertir para nuestro futuro, para aumentar ese capital, para que no solamente nos conformemos con la pensión o la jubilación que vamos a recibir, perdón, con la jubilación o la pensión que vamos a recibir del gobierno, sino que nosotros tengamos también un medio alternativo para poder crear más capital, para que así lo que vamos a recibir, que es quizás con la reforma pensional, con todo lo que está pasando, va a ser mucho menor a los ingresos que estamos recibiendo hoy, entonces eso va a reducir nuestra calidad de vida, pero si tenemos un medio alterno, un plan de inversiones alterno, pues vamos a compensar esta brecha. Y por último, protegernos de riesgos financieros. Entonces, cuando podemos contratar seguros para proteger el patrimonio que ya hemos creado, cuando tenemos seguros para la salud, estas pólizas adicionales de salud que nos cubren muchas más cosas que lo que cubre un plan de salud, ¿cómo se llama? Subsidiado, bueno, lo que, como se le llama en el país de ustedes, que es una parte del gobierno, otra parte que cubre la empresa, sino que ustedes también puedan contratar pólizas que les cubra, que les tenga una cobertura con muchos más beneficios. Entonces, ahora sí vamos a ver cuáles son esos 5 pasos que necesitas para tener una buena planificación financiera. Primero, como les decía, es saber ubicarte en dónde estás en este momento, cuáles son esas áreas de mejora en la que tú te tienes que enfocar. Si, por ejemplo, en este momento tú haces un análisis de tu situación, haces un diagnóstico, y un diagnóstico lo podemos hacer haciendo un flujo de caja normal. O sea, un flujo de caja es tomar tus ingresos, todos tus ingresos, y le restas todos tus gastos, y el balance que te da, la diferencia al final, si es positivo, quiere decir que estás teniendo excedentes. Si es negativo, quiere decir que estás teniendo déficit, ¿cierto?
Entonces tú sabes ahí que estás ante un panorama, ante una situación que sabes que tienes que o mejorar o puedes optimizar o puedes expandirte. Cuando tienes excedente, te expandes a través de las inversiones. Y cuando tienes déficit, entonces tienes que tomar medidas más drásticas para mejorar tu organización financiera, mejorar el manejo de tus gastos, optimizar o eliminarlos o reducirlos, reemplazarlos, o también aumentar tus ingresos o hacer las dos cosas a nivel paralelo. Mientras reducimos y optimizamos gastos, también buscamos otras fuentes alternas de mejorar nuestros ingresos. Y cuando ya sabemos en qué nos tenemos que enfocar, bueno, y otra parte del análisis es saber también, ¿estás teniendo un fondo, ya tienes un fondo de emergencia en este momento? Si tú tomas, Celia, ¿a qué se relaciona el no sentir gratitud con aquellos gastos imprevistos y cómo hacer el switch para trabajar esa buena energía del dinero? El no sentir gratitud. Mira, hay un libro que se llama Dinero Feliz de Ken Honda, se lo recomiendo para que lo lean. Eso habla mucho de la energía del dinero y es vivir en agradecimiento. Así la situación por la que estés pasando en el momento no sea la mejor, pero siempre tenemos cosas por agradecer. Entonces, enfocarnos en lo que sí tenemos, no en lo que nos hace falta. Si nos enfocamos en la problemática de la falta de dinero, pues la energía se va a bajar aún más, ¿verdad? Entonces es muy difícil estar en una vibración alta, en una vibración de abundancia. Pero si nos enfocamos en las cosas que tenemos, en las cosas que ya somos afortunados, el nombre del libro, sí, ya te lo pongo aquí, Dinero Feliz. Es un excelente libro para trabajar esta parte de la energía del dinero. Entonces, siempre vivir en gratitud, primero, por lo que ya tenemos. Y segundo, cuando vamos a pagar, hay una palabra que él le llama en japonés y es arigato o simplemente gracias. Pero arigato al dinero es darle gracias al dinero cuando pagamos, cuando hacemos una transacción y somos nosotros los que entregamos el dinero, pero al mismo tiempo también cuando recibimos. Bendecimos ese dinero porque bendecimos a otra persona que se va a beneficiar con esa transacción, con ese dinero. Entonces así es como subimos nuestro nivel de vibración independientemente de la situación por la que nos encontremos. Em, Listo. Entonces, otras preguntas que te puedes hacer para hacer tu autodiagnóstico es, ¿ya tienes tu fondo de emergencia? Si tienes ahorros en este momento y sumas tus ahorros, y lo divides entre los gastos mensuales, el monto de gastos mensuales que tú tienes, ¿qué número te da? Si, por ejemplo, yo tengo en este momento, vamos a hacerlo aquí, $6,000 en ahorros y mis gastos mensuales son 2,000, entonces significa que yo tengo 3 meses de ahorro, o sea, 3 meses de fondo de emergencia. Eso significa que voy a tener tranquilidad por 3 meses si algo llegara a pasar, si me quedo sin ingresos, si me quedo sin empleo, si mi negocio bajan las ventas. Quiere decir que yo ya tengo ese colchoncito de seguridad que me va a cubrir durante esos 3 meses. Entonces ahí yo hago check. Si ya tengo este fondo de emergencia, entonces digo check, ya esta meta está cumplida. Ya estoy en positivo, ya estoy en excedentes positivos, le hago check. La segunda meta, tengo un fondo de emergencias, le hago check. La siguiente meta, por ejemplo, si todavía tengo deudas de tarjetas de crédito o créditos de consumo, esa sería la siguiente meta en la que me tengo que enfocar. Entonces ya estoy con la tendencia de mis deudas a cero, ¿qué porcentaje de las deudas de mis ingresos estoy debiendo hoy? Entonces, si por ejemplo, las cuotas que yo pago mensuales por conceptos de tarjetas de crédito o de créditos de consumo suman $500, un ejemplo, o pongámosle $1,000. Y yo tengo unos ingresos de 3,000, entonces divido 1,000 dividido entre 3,000 y lo multiplico por 100, eso me da un 33% de endeudamiento. Quiere decir que yo de mis $3,000 que recibo mensuales, estoy endeudada en un 33%. La idea es que ese porcentaje lo llevemos a cero, porque las deudas de consumo y deudas de tarjeta de crédito son deudas malas, son deudas que no deberían existir.
La tarjeta de crédito se usa únicamente para ganarse los beneficios, ya sea los puntos, las millas que acumulas y todas esas tarjetas, todas esas compras que hagas, las deberías pagar a una sola cuota. Entonces, si en este momento tienes deudas de tarjetas de crédito que están diferidas a mucho más cuotas, la prioridad, una de estas metas prioritarias es salir de ellas, es reducir estas deudas. Y entonces una vez vas poniéndole check también a esa meta, pasas a la siguiente meta. Entonces la siguiente meta podría ser ya mi fondo para el retiro. Esa es la siguiente meta prioritaria, que empieces a buscar un instrumento de inversión para que puedas empezar a hacer este ahorro, pero con interés compuesto a través de vehículos de inversión para que puedas llegar a construir ese capital para tu futuro. Entonces, una vez ya tienes todo esto, ya tienes tus metas prioritarias, ya tienes el plan, los objetivos, entonces pones las acciones. ¿Qué debes hacer para poder lograr eso? Entonces, si lo que necesitas es reducir o eliminar un gasto, entonces esa puede ser una pequeña acción. Si necesitas cambiar un hábito que traías hasta ahora, por ejemplo, si te gusta fumar, si te gusta irte de rumba cada semana, entonces eso es un pequeño hábito que puedes empezar a eliminar y por ahí también puedes ahorrarte dinero o generar dinero positivo, que yo le llamo, desde tus mismos gastos. Entonces, ese dinero lo vas a poder utilizar intencionalmente para poder cumplir esa meta. ¿Listo? Y por último, pues ya es el monitoreo. Entonces, esos son los 5 pasos. Dame un segundo que tengo aquí una pantallita que no me está dejando ver. Ya, listo. Entonces, como les decía, hay que priorizar esas metas. Saber en qué punto estás te permite saber en qué enfocarte, en qué meta enfocarte. Entonces ya te había hablado de los excedentes y para eso te sirve un flujo de caja. El fondo de emergencia, si todavía no tienes un fondo de emergencia, tu siguiente meta sería por lo menos empezar a crear un fondo de emergencias de $1,000. Y cuando ya tengas este fondo de emergencias de $1,000, entonces empiezas a pagar esas deudas, excepto la hipoteca, porque la hipoteca son créditos de largo plazo y para eso hay un plan, hay otras estrategias que se utilizan para poder pagar más rápido estas deudas. Eh, Cuando ya pasas esta etapa, entonces te enfocas en aumentar ese fondo de emergencias ya para que te cubra unos 3 o 6 meses como mínimo de tus gastos. Lo siguiente, el fondo de jubilación, como les había dicho, y lo siguiente puede ser el fondo de educación. Y puede haber otro fondo que es para tus gustos y para tus sueños. Pero eso, como te digo, ya tú debes empezar a darles prioridad dependiendo del punto en el que te encuentras. Esta es una pirámide que yo le llamo la pirámide de plenitud financiera. Entonces aquí tú puedes identificar que hay varios niveles que puedes ir escalando. Lo importante aquí es que tú empieces a identificar en qué nivel te pudieras estar encontrando en este momento y cuál es ese siguiente nivel financiero al cual tú le debes apuntar. Por ejemplo, cuando estamos en una etapa acá de supervivencia, es cuando estamos en mucho desorden financiero, en que estamos quizás demasiado endeudados, en que estamos en números rojos, o sea que la plata no nos está alcanzando, que tenemos que estar cubriendo un hueco con otro hueco con la tarjeta de crédito. Pues cuando estamos así, probablemente estamos en una etapa de supervivencia. Entonces es súper urgente empezar a salir de ahí y apuntarle a ese siguiente nivel financiero que sería tu seguridad financiera. ¿Y cómo logramos este nivel de seguridad? Con estos fondos de emergencia. Entonces, aquí es donde tú ya pones tus metas. ¿Cuál es esa meta de tu fondo de emergencia? Si ya tienes el de $1,000, entonces apuntarle a los 3 o a los 6 meses de fondo de emergencia. Aquí ya apuntar a que tu flujo de caja también esté positivo y que ya estés empezando a ahorrar y ya estés saliendo también un poco más de las deudas. Cuando ya encuentras este nivel de seguridad, entonces pasas a esa etapa de tranquilidad. Y esa etapa de tranquilidad o de bienestar
te la da ya cuando tú empiezas a hacer inversiones para tu fondo de retiro. Pues cuando tú ya sabes que estás planificando tu futuro, tu retiro financiero, ya puedes decir que estás en tranquilidad. Y además de eso, pues ya tienes también tus primeras inversiones, ¿no? Estás haciendo tus primeras inversiones para eso, tienes ya ese fondo de seguridad, ya tienes más de una fuente de ingresos. Entonces, aquí ya has alcanzado una etapa de bienestar o tranquilidad financiera. Y de ahí pasamos a la etapa de independencia, que es cuando ya tus inversiones, ya tienes un capital creado que te permite vivir sin tener que trabajar. O sea que tus inversiones te están cubriendo el nivel de gastos que tú tienes, tus gastos básicos, pero también tu estilo de vida. Es decir, que vives bien, vives como quieres vivir sin necesidad de trabajar, sino que vives a través de los ingresos pasivos que te generan esas inversiones. Y por último está el nivel de plenitud. Entonces, en ese nivel de plenitud ya estamos hablando de abundancia total, de dejar legado, riqueza generacional, libertad y abundancia financiera total. Ahí ya ni siquiera piensas en el dinero, ahí ya ni siquiera piensas en las cuentas. Cuando vas a un restaurante ni siquiera tienes que mirar los precios. O sea, ahí ya estamos hablando de un nivel de plenitud financiera total. Entonces, lo importante es que tú identifiques dónde te encuentras en este momento, en qué nivel de la pirámide te puedes ubicar, porque cuando te sabes dónde estás, entonces ya vas a saber a dónde le tienes que apuntar, ¿verdad? Entonces, yo no sé si alguna se identificó con más o menos con lo que dijimos. En una asesoría pues, de planificación financiera ya se ve esto mucho más profundo, o en los programas de finanzas, de empoderamiento financiero, ya lo vemos a través de un test, pero ustedes a través de esta herramienta ya tienen muchas pautas para que puedan identificar dónde se encuentran y a dónde le tienen que apuntar. Entonces, díganme si hasta ahí ha sido claro, tienen alguna duda, pregunta, ninguna. Todo súper claro. ¿Pudieron identificar el nivel de, no, si quieren no me lo digan, pero solamente con que me digan si pudieron identificarlo o no? Todo claro. Bueno, supervivencia, bueno, está bien. Eso está muy bien. Lo importante es ser vulnerable con nuestras finanzas es el primer paso, porque muchas veces no queremos ni siquiera darnos cuenta cómo estamos, ¿verdad? Y ese es el primer error que cometemos. Exacto, aceptar nuestra vulnerabilidad con nuestras finanzas, pero tomando responsabilidad por lo que podemos hacer de ahora en adelante también. Entonces, ¿cómo creamos ese plan de inversiones? Primero es que tú te hagas esas preguntas correctas. Y ya te voy a decir cuáles son esas preguntas. Porque todo empieza, como dice, me siento súper identificada, me dice Marta, excelente. Como dice Tony Robbins, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas. Me cuesta no realizar gastos innecesarios. Eso pasa, Marta, porque no, no tienes seguramente un plan bien intencionado. Cuando tienes una visión concreta, un propósito y tienes esas metas alineadas a ese propósito, todas tus acciones van a estar encaminadas e intencionadas a cumplir eso. Entonces, eso te va a ayudar muchísimo a que dejes esos gastos compulsivos o gastos innecesarios. Y también puede ser que tengas también patrones, que vengas arrastrando patrones que tienen que ver con esta parte de la mentalidad. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de creencias para identificar, porque todos tenemos creencias finalmente, tenemos creencias buenas, positivas o creencias limitantes. Las creencias, porque una creencia es algo que nosotros tomamos como verdadero a partir de las experiencias que vivimos a lo largo de nuestra vida, de nuestra infancia, de todo lo que escuchamos, de todo lo que observamos y de todo lo que hablamos también acerca del dinero. Entonces, cuando nosotros crecimos en un entorno de escasez, de esfuerzo con el dinero o en un entorno de miedo, de acuerdo a esas conversaciones que escuchamos o experiencias, entonces fuimos canalizando eso y lo convertimos como en nuestra propia verdad.
Esas fueron nuestras historias, las historias que nosotros nos contamos y que nos creímos. ¿Ustedes ven la diferencia entre una persona que creció en limitación, en una familia de pobreza? Yo, por ejemplo, soy un caso. Yo crecí en una familia humilde, entonces, y vi también, y crecí también en un entorno de mucha violencia, de narcotráfico y todo esto de guerras, y todos estaban muy asociados con el dinero. Entonces yo crecí con ese patrón de miedo. Entonces inconscientemente yo alejaba el dinero. Y cuando me di cuenta que tenía esos patrones, fue cuando pasé por una situación difícil, una situación de desempleo. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que no había aprendido muchas lecciones financieras, no había hecho lo correcto hasta ese momento. Y fue ahí donde yo empecé a darme cuenta que no tenía un fondo de emergencia, no había invertido. Entonces todo eso para mí fue catastrófico cuando me quedé sin ingresos. Y ahí aprendí esta lección de que no solamente es el dinero, sino eh, lo que hay detrás del dinero. O sea, ir a investigar qué hay detrás de esos comportamientos, por qué yo estaba malgastando el dinero. En un momento en el que también estaba recibiendo muy buenos ingresos y tenía compras compulsivas, era porque tenía muy baja autoestima. Entonces eso también estaba relacionado con mi poder personal. Entonces hay que ir a ver, a revisar también esta parte interna. Sí, muchos de esos comportamientos vienen de creencias limitantes de cómo crecimos asociando el dinero a algo malo, a algo negativo, o también de esa falta de seguridad, de autopercepción. Muchas veces no ponemos límites con nuestras finanzas y eso está relacionado con nuestro empoderamiento, o muchas veces no ponemos, no sentimos merecimiento por nuestra baja autoestima. Entonces también inconscientemente alejamos el dinero. Así nos llega, entonces encontramos alguna manera de tirar el dinero, de gastarnos el dinero de cualquier forma. O por el contrario, es muy difícil para nosotros concretar ventas o concretar algún negocio o concretar algún aumento de sueldo. Entonces, muchas de estas cosas están relacionadas con patrones internos que hay que ir a trabajar. Y otras sí están relacionadas con el manejo del dinero, con la organización, la falta de organización, la falta de herramientas y la falta de conocimiento. Por eso es que hay que trabajar en conjunto las raíces emocionales, mentales y la parte de la estrategia y los conocimientos aplicados. Entonces, cuando nos hacemos estas preguntas correctas, vamos a saber qué es lo que queremos, para dónde vamos, qué instrumentos nos van a servir, cuál es nuestro comportamiento con respecto al riesgo que van a tener esas inversiones. Entonces aquí es donde empezamos a o tenemos que conocer ese nivel de riesgo como inversionista, qué tanto riesgo yo estoy dispuesta a asumir en mis inversiones. Y para eso es importante educarnos. De la mejor inversión siempre, siempre, siempre va a ser la que hacemos en nosotras mismas. La inversión que hacemos en nuestra educación, en nuestros conocimientos, en nuestra educación financiera, es algo que siempre es lo único, mejor dicho, la única inversión que el retorno depende 100% de nosotras mismas. Porque como yo les digo a mis alumnas, son cheques en blanco que yo voy acumulando aquí en mi cerebro, en mi cabeza. Y en cualquier momento yo tengo que cobrar estos cheques. Cuando hago inversiones en mí, lo que yo estoy haciendo es aumentar mi valor como persona, como profesional y mi valor de mercado, porque todos tenemos un valor de mercado también. Y ese valor de mercado es el que nosotros usamos para poder negociar con otras personas, negociar salarios, negociar precios de mis servicios, negociar con socios. Eso me empodera también. Entonces, reconocer las inversiones que yo he hecho a lo largo de mi vida en mi conocimiento, en mi poder personal, en mi desarrollo personal, en mis habilidades. Eso es una actividad que yo les hago hacer a mis alumnas también y eso las empodera, porque entonces es como un descubrimiento, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta toda la cantidad de dólares que hemos invertido. Yo puedo decirte aquí
que he hecho más de $100.000, que tengo invertidos más de $100.000 en mí, en mis conocimientos. Incluso también debemos tener en cuenta las terapias que hemos gastado en nosotras mismas, lo que hemos invertido en nuestra belleza también, en el gimnasio, todo eso lo tenemos que tener en cuenta porque es una inversión en nosotras mismas. Ujú, me dice Marta, en eso inviertes muchísimo. Entonces tienes muchos cheques en blancos y hay que sacarlos, hay que monetizarlos. Exacto. Y bueno, y entonces cuando tenemos ya toda esta información es cuando escogemos la mejor estrategia de inversión para nosotras. Entonces, ¿cuáles son estas preguntas que nos podemos hacer? Primero tienes que preguntarte, ¿para qué quieres invertir? O antes que eso, tienes que saber que la inversión siempre va a tener un riesgo inherente, ¿cierto? No hay inversión sin un riesgo. Por eso te decía que la única inversión que no tiene pérdida es la educación en nosotras, porque somos nosotras las que vamos a poder sacarle el retorno a esa inversión. Pero las otras inversiones que no dependen 100% de nosotros, porque dependen del mercado, dependen de muchos factores, siempre van a tener un riesgo asociado. Pero la buena noticia es que con educación, con asesoría, se pueden tomar decisiones que mitiguen ese riesgo. Entonces, que el riesgo que hacemos con esas inversiones sea mucho menor y tengamos una mayor probabilidad de que en el largo plazo vamos a recibir ganancias, vamos a recibir retornos. Entonces, primero asegúrate de que lo que vas a invertir es un dinero que no, que no necesitas para comer o para la comida de tus hijos, ¿sí? O para la educación primaria de tus hijos. ¿Es algo que necesites en el día a día? No. Eso es algo que tú sabes que ya dispones para poder crear un plan de capital a largo plazo, pero no lo que vas a necesitar en este momento, ¿vale? Tengo que ser muy responsable con esto que te digo porque nos ha pasado muchos y hasta yo he caído también en cosas, en estafas, porque nos pintan pajaritos en el aire, nos pintan unas rentabilidades impresionantes y la verdad, todo lo que te garantice que vas a recibir un retorno garantizado y abismal es una señal de alerta. Entonces, estas preguntas te van a hacer tomar decisiones más informadas y más seguras. Entonces, pregúntate primero para qué necesitas hacer esa inversión. ¿Para qué quieres hacer esa inversión? ¿Es para una meta personal? ¿Es para comprarte una casa, quizás en 2 años? ¿Es para cambiar el carro? ¿Es para pagar una maestría? ¿Es para pagarle la universidad a tus hijos? ¿Es para tu fondo de jubilación? ¿Es para tu fondo de libertad? ¿Para qué? Saber para qué te va a decir cuánto tiempo vas a requerir hacer esa inversión, por cuánto tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tu meta es la universidad de tus hijos y tus hijos todavía están pequeños, tienen 5 años, entonces tú sabes que tu hijo va a empezar a estudiar en 12 años, ¿sí? 12, 13 años. Entonces yo ya sé que tengo 12 años para poder empezar a invertir, para crear ese capital y tener ese fondo ya para la universidad de mis hijos. O si yo necesito ya es para mi vejez, entonces yo sé que yo tengo en este momento 45 años y digamos que la pensión la voy a recibir a los 60. Yo quiero proyectarme a 60 años. Entonces sé que tengo 15 años para invertir. Pero si tengo 35, entonces tengo 20 años para invertir. Pero si mi meta es de corto plazo, por ejemplo, es un viaje que quiero hacer el próximo año, entonces yo ya sé que tengo nomás un año para invertir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ponerle fecha, ponerle cantidad y ponerle un monto mensual. ¿Cuánto requiero yo mensual para poder planificar esta meta que quiero lograr? Entonces, cuando ya sé cuánto tiempo necesito, entonces tengo que ir a la otra pregunta, que es, ¿qué tolerancia al riesgo tengo yo? ¿Qué perfil de riesgo tengo yo como inversionista? Entonces, ¿cuál ha sido mi comportamiento con el dinero? He sido un poco temerosa, he sido un poco conservadora,
Entonces, si yo soy así, entonces voy a buscar más bien unos instrumentos que sean un poco más conservadores. Pero si yo he sido como más abierta, yo soy más arriesgada, me gustan los negocios, entonces yo sé que tengo quizás un perfil un poco más arriesgado. Entonces voy a buscar unas inversiones que tengan un poco más de volatilidad, se llama eso, que es como los cambios de precios en los mercados, y el riesgo también es mayor. Ahora vamos a ver un poquito los conceptos en las inversiones. Entonces, cuando yo ya sé más o menos, ya me conozco como perfil de inversionista, entonces voy a averiguar qué instrumentos me pueden servir, que se acomode a mis metas, al tiempo que yo necesito que esas metas se cumplan y a mi perfil. Entonces, cuando yo ya sé eso, entonces investigo qué rentabilidades tienen estos instrumentos. Y la rentabilidad va muy asociada al riesgo, a la volatilidad de estos instrumentos en el mercado. A medida, entre más volatilidad hay, o sea, que hay más turbulencia, digamos, en los precios, en el comportamiento de estos instrumentos, el riesgo es mayor. Y cuando el riesgo es mayor, la rentabilidad también es mayor. Pero si yo soy más conservadora, entonces yo no quiero asumir tanto riesgo, entonces bajo el riesgo, pero también baja la rentabilidad. ¿Ves? Entonces entender esto te hace a ti tomar decisiones más informadas, más tranquilas y más adecuadas a tu necesidad. Debes también investigar qué requieren de ti estas inversiones, porque a veces te dicen, no, invierte haz trading. El trading no es un instrumento de inversión. El trading es una actividad, es una profesión. Y para eso tienes que dedicarle muchas horas, tienes que dedicarle mucho tiempo a aprender. Por lo general, estas cosas tienen una curva de aprendizaje de más o menos 1 año, 2 años. Entonces, mientras tú aprendes, va a ser 2 años que vas a perder de haber invertido. Entonces, busca instrumentos que puedas empezar a invertir desde ya. Y si quieres aprender el trading como una segunda profesión o algo, pues lo vas haciendo paralelamente, pero no esperar a que con el trading te vas a volver millonario. No. Y las inversiones no son para volverse millonarios de la noche a la mañana. Eso es un concepto muy errado que tienen muchas personas también, y es que creen que con invertir en la bolsa ya en 1 año, 2 años van a volverse millonarias y van a tener ingresos pasivos. Eso no funciona así. Alguien que te diga eso te está mintiendo. Un profesional de verdad te dice que las inversiones requieren tiempo. El tiempo es un factor crucial, fundamental en el tema de inversión. Warren Buffett, que es el genio de los genios de las inversiones, que es un superbillonario en este momento y construyó su fortuna a punta de inversiones en acciones, empezó a invertir a los 18 años. Y él ahora tiene no sé cuántos años, 60 y pico, 70 años, no sé cuántos años tiene, pero tiene una inmensa fortuna. Pero hay un ejemplo también de una persona que fue un conserje, que en este momento se me escapa el nombre. Él fue conserje toda su vida y cuando él falleció se dieron cuenta que tenía una fortuna. Tenía, creo que $3 millones, no recuerdo bien. Y él lo hizo con un salario mínimo que se ganaba como conserje. ¿Por qué? Porque empezó a ahorrar toda su vida y a invertir, no solamente a ahorrar, sino a invertir en fondos de inversión, que ya les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, no necesitas una gran cantidad de dinero tampoco para poder invertir y para volverte millonario, pero eso requiere tiempo. Y entre más rápido tú empieces, muchísimo mejor. ¿Qué más necesitas saber? ¿Qué más necesitas saber? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas en las que te están invitando a invertir o que van a administrar tu dinero, el portafolio de tus inversiones? ¿En dónde están ubicadas? ¿Cómo están reguladas? Para que no caigas en estafas. Acá en Colombia han habido muchísimas pirámides y mucha gente ha perdido muchísimo dinero por no tener información. Entonces, eso es lo más importante de saber en las inversiones.
Entonces, como te decía, bueno, estos son algunos perfiles de inversionistas, pues ya cuando hacemos una asesoría de inversiones, hacemos un test mucho más profesional, más completo para saber tú qué perfil de inversionista tienes y así recomendarte también qué estrategia de inversión te sirve más. Estos son los conceptos claves que necesitas saber antes de invertir, o sea, los conceptos que están asociados a las inversiones. Pero bueno, antes yo quiero saber si tienen alguna pregunta porque he estado hablando aquí bastante y no sé si ustedes vamos bien, tienen preguntas, dudas, se ha entendido todo. Cuéntenme, por favor, a ver cómo vamos. Todo bien, súper, súper claro, súper interesante. Bueno, me encanta que estén entendiendo todo y que les quede cositas, les quede pepitas de valor para que ustedes puedan ir aplicando. Entonces, bueno, vámonos con los conceptos. Cuidado al usar las tarjetas. Ajá. Eso ya lo había mencionado un poquito, pero a ver, lo más importante de las tarjetas es tener un consumo responsable con ellas. O sea, las tarjetas no son malos del todo, ¿no? No son malas, o sea, no es que por tener una tarjeta ya eh, estoy cometiendo un gravísimo error, no. El error lo cometemos cuando no la sabemos usar. Entonces, como les decía, pagar a una sola cuota, utilizarlas para pagar el mercado, quizás, la alimentación, la gasolina, o sea, el combustible, pero teniendo en cuenta que tú lo vas a pagar a una sola cuota, porque los intereses de las tarjetas son los más costosos. Y cuando tú te pasas de la fecha de corte, eso es otra cosa importante, de la fecha de vencimiento, te van a cobrar intereses altísimos. Y en algunas tarjetas te suman la otra cuota, entonces tienes que pagar no solamente pasándote 2 días, ya no tienes que pagar una sola cuota, sino que tienes que pagar la totalidad de las dos cuotas más los intereses. Entonces es ahí donde nos vamos descuadrando también. Otra cosa importante es que conozcas muy bien la fecha de corte de las tarjetas. Entonces, entre la fecha de corte que tengas y la fecha de corte del siguiente mes, se llama periodo de facturación. Después de esa fecha de corte que tú tienes 5 días más para poder hacer compras sin que te generen intereses. Entonces, tener muy presente la fecha de corte del periodo anterior, del periodo de vencimiento y 5 días adicionales para poder hacer compras ahí a una sola cuota para poder ahorrarte los intereses. Entonces, eso que tú compras en esos 5 días siguientes no te la van a cobrar en la siguiente fecha de facturación, sino que te lo cobran en el siguiente ciclo de facturación. Entonces, eso es importante. Después de la fecha de corte, 5 días después puedes hacer compras y no te van a cobrar intereses. Claro que hay algunas tarjetas que ya te lo cobran, porque te cobran los intereses eh, anticipados. Entonces, eso es muy importante averiguarlo en el momento de contratar la tarjeta de crédito. ¿Cuál es la modalidad? ¿Cuál es la modalidad? ¿Qué otros servicios o costos financieros te están cobrando también con esa tarjeta? A veces nos cargan ahí cosas como suscripciones, nos cargan gastos de otros seguros que nosotros no hemos contratado. Entonces, tener un control de todos esos em, productos financieros que tú tienes, llevar una tablita con el nombre del banco, el número de la obligación o de la tarjeta, el saldo a pagar, el saldo total de la deuda, el valor mínimo de la tarjeta de crédito, lo que tienes que pagar mensual y la fecha de corte, la fecha de vencimiento. Haces una tablita así en Excel, súper sencilla o en un papel para que tú tengas esos datos. Súper importante porque muchas de las cosas los gastos que asumimos innecesarios también vienen por cuenta de estos productos financieros que no conocemos. Entonces tenemos que conocer a profundidad qué nos están cobrando y estar súper pendiente, revisando los extractos, descuentos. Mire, hay muchas cosas que los bancos, por errores del sistema, errores humanos, muchas veces nos terminan cobrando cosas dobles. A mí me pasó una vez con un crédito que yo estaba haciendo supuestamente
pagando un poquito más cada mes en la cuota del crédito, y yo veía que eso no bajaba y no bajaba. Y cuando yo fui a averiguar con el asesor me mostró lo que había estado haciendo el sistema, y es que el sistema me estaba cobrando anticipadamente los seguros del siguiente mes. Entonces siempre me cobraba los seguros y no se iba nada al capital. Entonces, estar súper, súper pendientes de esos productos financieros, porque por ahí podemos estar desperdiciando dinero también. En la compra del saldo de una cartera, pues que te den la liquidación. O sea, siempre ir donde el asesor que te dé la nueva liquidación, que te dé de nuevo el nuevo plan de pagos para ver cómo te está quedando y cómo se está aplicando, si de verdad están aplicando eso que tú estás abonando directamente al capital. El banco siempre te va a dar dos opciones, o a veces no te lo dicen, pero tú, pues, es tu responsabilidad también averiguarlo. Y es que cuando tú haces un abono a capital, si lo haces directamente al capital para que te reduzca el plazo del crédito o para que te avance cuotas. Entonces, si no te lo preguntan, tú misma debes ir y preguntar qué opciones hay al hacer yo este abono a capital. ¿A dónde se va a ir mi dinero? ¿Se va directamente al capital para reducir el plazo o para reducir el valor de la cuota? ¿Cuál es mi objetivo? Si lo que yo quiero es liquidez, o sea, si de pronto yo estoy como muy ajustado con mi flujo de caja y lo que quiero es liberar flujo de caja, entonces voy a preferir que me disminuya la cuota, ¿cierto? Entonces ese abono a capital que yo voy a hacer, lo voy a dirigir para que me disminuya el valor de la cuota y así libero un poquito de flujo de caja. Pero si lo que yo quiero es terminar de pagar más rápido el crédito y ahorrarme intereses, entonces lo que voy a hacer es disminuir el plazo, aplicar el abono a capital para que me disminuya el plazo. ¿Sí me entienden ahí? ¿Quedó claro? Abono a capital para disminución de cuota o abono a capital para disminución de plazo. Sencillo. Sí, perfecto. Listo. Perfecto. Entonces, conceptos a tener en cuenta en las inversiones. Ya les había explicado uno, que es el riesgo versus el rendimiento. A mayor riesgo, mayor rendimiento, mayor rentabilidad. A veces el banco no te da la opción. Exacto, sí. Hay bancos que no te dan la opción. Ahí tendrías que buscar es como la alternativa de, de pasar esa cartera para otro banco que sí te permita mejores condiciones. Ujú, claro, al final siempre va a ser bueno abonar, claro. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos para mitigar el riesgo de las inversiones? Como les decía, todas las inversiones van a tener riesgo, pero podemos tener estrategias para poder disminuir ese riesgo. Una de ellas, una de las estrategias es la diversificación. ¿Y qué es la diversificación? No poner los huevos en la misma canasta, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar alternativas que me permitan tener unos rendimientos altos con unas volatilidades altos y también tener unos rendimientos bajitos con una mayor protección de mi capital. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo invierto mi dinero en varias cositas, en varias empresas o en varios instrumentos, si una empresa fracasa o si un instrumento de esos fracasa, pues el otro conjunto de inversiones que yo hice va a sopesar esta caída, esta pérdida. Mientras que yo si pongo mi dinero solamente en esta que perdió, pierdo todo mi dinero. Así es como funciona la diversificación. ¿Cómo hago para diversificar? Hay varias alternativas. O sea, cuando tú inviertes sola es muy difícil diversificar porque tú quizás empiezas con una plataforma de inversiones, ¿cierto? Con un broker, porque para comprar acciones de una empresa, tú no puedes ir directamente como inversionista y decirle a la empresa, oiga, Amazon, quiero comprar una acción de su empresa, quiero ser su socia. No, eso no funciona así. Tú tienes que hacerlo a través de unas plataformas o de unos brokers, se llaman brokers, que son los que hacen esta gestión de intermediación entre la empresa y los inversionistas. Entonces, lo que haces es que compras una acción a través de esa plataforma. Pero cuando tú tienes muy poquito capital para invertir, pues no vas a poder diversificar mucho. Entonces, para eso hay otras opciones que ya ahora te las voy a mencionar.
Tienes que tener en cuenta el horizonte temporal de esas inversiones y la tolerancia al riesgo, que eso ya lo hablamos anteriormente. ¿Qué clases de activos vas a usar? Entonces, están las acciones, están los bonos, están los bienes raíces, está el crowdfunding, están varios tipos de activos o de instrumentos financieros que te van a permitir hacer esta diversificación. Y tienes que hacer un análisis, si lo vas a hacer por tu cuenta, entonces tienes que hacer análisis técnico, análisis fundamental, y para eso te tienes que educar en inversiones, para poder hacer este tipo de análisis. Pero hay otra alternativa que tú puedes hacer sin necesidad de esperar a aprender a hacer todo esto ni volverte experta en inversiones para poder, pues, no cometer tantos errores, ¿no? Hay otras opciones que ahora te las voy a mencionar. Entonces, como les decía, estos son los productos financieros de inversión que existen. La renta fija son ese tipo de inversiones que te, entre comillas, garantizan una rentabilidad. Por ejemplo, los CDTs, ¿sí? Que son estos certificados de depósito a término fijo, que tú contactas o tú contratas con el banco, que le entregas una suma de dinero y el banco te dice, yo en 3 meses te voy a entregar el 10%, pero ese el 10% es anual. Entonces, bueno, eso se prorratea, ¿no? El 10% anual se prorratea entre los 12 meses y lo que corresponda a esos 3 meses es la rentabilidad que te pagan. Pero eso es como decir esa renta fija. Entonces, siempre vas a tener esa renta garantizada. Esta otra modalidad que se llama los test, hay otro que se llama el factoring. Estas son modalidades de inversión que se hacen, que es una compra de facturas a empresas. O sea, las empresas cuando necesitan liquidez para pagar a proveedores, para pagar empleados y a veces se ven como cortos de efectivo, de tener dinero ahí líquido, entonces lo que hacen es que venden sus cuentas por cobrar, sus facturas, las venden a inversionistas. Entonces, si por ejemplo esta factura tiene un valor de $1000, al inversionista se la venden en 800, entonces él se gana los 200 de diferencia. Esa es la rentabilidad. Así es como funciona el factoring. Los bonos son también unos instrumentos que utilizan las empresas o el gobierno para poder pedir financiación. Cuando el gobierno necesita plata o cuando las empresas necesitan plata, lo que hacen es que van al mercado de valores y dicen, bueno, yo voy a vender unos bonos de deuda. Entonces, estos bonos funcionan muy parecido al factoring, que se venden como un título, un papel, por un valor y el inversionista lo compra con un bono de descuento y se gana el descuento cuando ya lo logre comercializar nuevamente en el mercado. Entonces, así es como funciona esta renta fija. Está la renta variable, que ya son las acciones, que es esas pequeñas partecitas que podemos nosotros comprar de las empresas y estamos volviéndonos como socios de estas empresas. Y a cambio, pues la empresa nos paga una rentabilidad por el comportamiento de esa acción tenga en el mercado, cuando suba de precio, cuando baje de precio, o también me puede pagar dividendos anuales. Eso depende también de las empresas. Bueno, están los bienes raíces, ya eso más o menos se conoce. Y están los fondos de inversión, que es lo que yo les comentaba que hace Warren Buffett, es invertir en fondos de inversión, que son fondos de personas, de inversionistas que hacen su contribución de aportes, entonces crean un gran capital y con ese gran capital lo que hacen es empezar a diversificar en diferentes fondos, en diferentes instrumentos, poner diferentes huevitos en diferentes canastas. Entonces, por eso es que a mí la mejor alternativa que me parece para empezar a invertir cuando no tenemos una, un gran conocimiento de inversiones o no somos expertos en inversiones son estos fondos de inversión. Están los ETFs, que son muy parecidos a los fondos de inversión, sino que traquean como estos índices bursátiles. No sé si han escuchado hablar del Standard Poor's, del Nasdaq. Entonces, estas son como unos promedios de estos precios de estos instrumentos, como se mueven en el mercado, entonces sacan un promedio y donde están las mejores 500 empresas. Y lo que hacen estos fondos es que rastrean como el comportamiento de ellos. O sea, si ellos invierten aquí, entonces estos fondos también invierten aquí. Y así, si ellos venden acá, entonces venden acá. Así. Están las criptomonedas, bueno, otro tipo de inversiones que se llaman crowdfunding, que son otro tipo de asociaciones para invertir en otras cosas. Y bueno, ya otros productos más especializados que pues ahorita no vamos a hablar de eso, que ya son un poquito más complejos. Listo, entonces esto ya los expliqué, un poquito los fondos de inversión.
Entonces, vamos a hacer énfasis en los fondos de inversión. Funcionan como una canasta, como les decía, una canasta de huevitos que me permite invertir en varias cosas. Me permite invertir si quiero en oro, si quiero en empresas de e-commerce, si quiero en empresas de tecnología, si quiero invertir en Amazon, si quiero invertir en Apple, en todo lo que yo quiera invertir. O sea, están un portafolio gigante de instrumentos de inversión con el que yo me puedo deleitar para poder invertir, así tenga un pequeño capital. Esa es la gran ventaja de estos fondos de inversión, que para yo poder diversificar no necesito tener un gran capital, que si lo hiciera por mi cuenta, que si lo hago por acá, por los fondos de inversión. Entonces, reúne el dinero de varios inversionistas, invierte en carteras súper diversificadas para disminuir el riesgo. Es gestionada por empresas que son especialistas en esto, se llaman gestoras de inversión. Entonces, estas gestoras son las que van a ayudarte a ti a encontrar esta estrategia de inversión para poder poner tu dinero donde más te conviene. Y están los fondos mutuos, los ETFs y los fondos de inversión inmobiliarios. Entonces, ¿cómo escoger una buena gestora de inversión o un buen portafolio de inversión? Hay unos criterios que, a mi parecer y al parecer de muchos especialistas en finanzas, han llegado a la conclusión que tenemos que tener en cuenta al momento de invertir y de escoger estos instrumentos y estas gestoras, y son estos. Primero que todo, que te aseguren que tienes seguridad en tus inversiones. ¿Y qué te da la seguridad en las inversiones? Que por lo menos esté constituido en una empresa de gran reconocimiento, o sea, que sea una empresa de años de trayectoria, que esté constituido en una jurisdicción, o sea, en un territorio donde las leyes protejan a los inversionistas, donde la calificación de riesgo sea superior. Los países latinoamericanos, centroamericanos, tenemos un riesgo muy alto de inversión. Entonces, los portafolios son calificados con calificaciones muy bajitas, incluso llegando a percibirse como inversiones basura. Entonces la calificación es muy, muy riesgosa. Entonces por eso tenemos que buscar preferiblemente invertir nuestro dinero en una moneda también extranjera, invertir en dólares o en euros, en una jurisdicción diferente a la de nuestro país. Y que nuestro capital se vea también beneficiado por la parte fiscal, la parte de impuestos. Por lo general, todas las inversiones acá en Latinoamérica tienen que pagar impuestos por ganancia de capital. En estas jurisdicciones no se cobran estos impuestos. Entonces podemos tener 15 años, 20 años ganándonos ese beneficio de no pagar impuestos. Ya cuando se vaya a traer el dinero, pues hay otras gestiones que se pueden hacer con nuestros contadores para mirar, revisar la mejor forma de traer el capital sin que nos cobren estos gastos, ¿no? Tener que incurrir en mayores gastos. Las regulaciones, que estén reguladas, que estén supervisadas, que estén auditadas. La rentabilidad que te lo da el tiempo y la diversificación de tu portafolio. La flexibilidad. Las condiciones de la vida van cambiando, ¿verdad? Y lo que nosotros somos ahora o tenemos más adelante, pues pueden cambiar. Entonces, se necesita tener o contar con un instrumento, un vehículo que me permite, que se adapte a las condiciones de mi vida. Entonces, por ejemplo, si yo tomé un plan de inversiones a 20 años, pero resulta que en 5 años yo me quedé sin empleo y yo ya no pueda seguir haciendo estos aportes mensuales que venía haciendo de $300, por ejemplo, mensuales. Entonces yo digo, no, yo ya no puedo invertir, seguir aportando $300 por lo menos durante un tiempo, entonces que tú lo puedas bajar, que lo puedas disminuir por lo menos a 200 o 150 mientras pasa esa situación. O que te quedes sin trabajo y digas, ah, no, definitivamente pues no voy a poder aportar por 3 meses. Entonces, que ese instrumento, ese fondo te permita pausar también estos aportes y que puedas contar con liquidez en el momento que tú necesites. Esa es otra cosa importante. Que no pierdas el dinero si tú ya no llegas a estar, ¿sí? Si llegas a fallecer, entonces que muchos de esos seguros que tomamos o planes de inversión
Cuando la persona fallece, ahí muere la inversión y nadie tiene derecho a reclamar. Eso es una parte súper importante de revisar, que tú puedas tener un plan sucesorio, o sea, que puedas dejar ese dinero, ese capital que ya creaste a alguien más de tu familia. Y que cuentes con asesoría y acompañamiento durante todos los años de tu inversión. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente antes de terminar ya aquí para que ustedes puedan dimensionar esa brecha. ¿Cuál es esa brecha que tienen en este momento para crear ese capital para su futuro? Entonces, denme un momentito, yo voy a abrir por acá una pizarra. ¿Cómo vamos hasta ahí? Cuénteme mientras yo voy ubicando acá. ¿Han aprendido algo nuevo hoy? ¿Se van con una pepita de oro? Bueno, entonces vamos a hacer esta ilustración. Ahí están viendo mi pizarra. Confírmeme si están viendo la pizarra. ¿Quién me confirma si están viendo mi pizarra, porfa? Sí se ve, sí se ve. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio ahora, pues ahora mismo, mientras estamos conversando, vamos a suponer una línea de tiempo para nuestro futuro financiero, ¿cierto? Va a haber un momento futuro en el que nos vamos a querer retirar, ¿verdad? Que vamos ya a querer tener esa jubilación, ese retiro soñado. Y van a haber probablemente tres situaciones por las cuales vamos a quizás atravesar o vamos a estar. Entonces, una es que nos encontremos en una situación ideal y aquí podemos suponer que nos vamos a retirar con el mismo nivel de vida que tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que vamos a mantener esos mismos ingresos y para calcular eso, entonces vamos a hacer una fórmula. Si ustedes tienen su calculadora ahí, su celular, tomen el ingreso mensual que ustedes tengan. Yo les voy a hacer con un ejemplo de $3,000. Lo vamos a multiplicar por 12 meses del año y lo vamos a multiplicar por 30 años. ¿Por qué por 30 años? Porque nosotros nos jubilamos, digamos, en un momento futuro, ¿cierto? Y digamos que de aquí, desde hoy hasta este momento futuro, podrían pasar alrededor de unos 15, 20 años, ¿verdad? Es como el tiempo que más o menos nos faltaría como para jubilarnos o más o menos. Pero si nos jubilamos, digamos, a los 57, a los 60 años, la expectativa de vida que nosotros tenemos podría llegar hasta los 80, 85, incluso 90 años, porque cada vez la expectativa de vida es más alta. Entonces, tenemos que proyectarnos a 30 años. Es decir, que lo que vamos a alcanzar en ese futuro, ese capital que vamos a crear, nos sirva para mantenernos por 30 años más. Que esos ingresos que vamos a recibir por ese capital creado nos ayuden o nos genere ingresos para vivir 30 años más. Entonces, en esta fórmula, en este ejemplo de $3,000, yo lo multiplico por 12 y luego lo multiplico por 30. Eso me da una suma de mil, 1,000,000
$80.000. Entonces, esa sería como la cifra ideal. Pongámosle aquí $1.000.000 para redondear. $1.000.000. Esa es la cifra ideal. Pero puede ser que no, también nos encontremos en en una situación aceptable. Y esa situación aceptable podríamos estar hablando de una cifra pues inferior al de 1.000.000, pero podríamos estar hablando de un 80%, es decir, que un 80% de ese millón son 800. Más o menos esa es la cifra, o sea, 800K. ¿Verdad? Entonces, la cifra ideal que yo tendría que tener para conservar el mismo estilo de vida que tengo hoy o el mismo nivel de ingresos sería $1.000.000. Pero, o en un estado aceptable, podría ser $800.000, ¿cierto? Pero también puede ser, lamentablemente, que nos encontremos en otras dos situaciones no tan favorables, por debajo de la línea. Y esta situación podría ser una situación de deficiente o pobre, y aquí podríamos estar hablando de una cifra de más o menos unos 500K, unos $500, $500.000. Y aún peor, en una situación de crisis, que evidentemente todo lo que esté por debajo de 500 es una situación de crisis. Entonces, las personas creemos que este paso del tiempo de aquí a acá es una línea recta, pero no. Esto siempre se puede definir como una curva. Y puede ser que nos vamos en una curva ascendente hacia abajo, llegando a un estado de crisis o de pobreza, porque dejamos nuestras finanzas a la deriva. Y lamentablemente no nos damos cuenta de esta situación cuando empezamos a decaer, sino cuando ya hemos avanzado en esta línea de tiempo. O sea, cuando estamos como más o menos a la mitad del camino. Ahí es donde nos damos cuenta de que venimos por la ruta equivocada, ¿verdad? Pero también hay personas que logran llegar a un estado aceptable o a un estado ideal. Gracias. Y eso depende de las decisiones. Entonces, la diferencia entre las personas que terminan en un estado de crisis o de pobreza y las personas que ascienden a un estado, un estado estable, un estado aceptable o un estado ideal, está en las decisiones o está en dejar nuestras finanzas a la deriva. Y esta situación se acrecenta más con el paso del tiempo. Entonces, si le ponemos números a estas líneas, podríamos decir que esta es la línea número 1, esta es la línea número 2, esta es la línea número... ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Esta es la línea número 3. Y esta es la número 4. Entonces, si le ponemos números a estas líneas, ¿podrías tener idea de en qué línea te encuentras en este momento?
con lo que has hecho hasta ahora, lo que estás haciendo, conociendo tu brecha, por decir, de lo que estás haciendo y lo que necesitas llegar, ¿en qué línea te encuentras en este momento? ¿Puedes identificarla? Quizás si te encuentras en la línea, mm, supongamos que te puedas encontrar en una línea 3 y suponer este salto hasta la línea 2 aceptable o incluso llegar a la línea ideal, a la línea uno, podrías verla un poco difícil, complejo, arriesgado, ¿cierto? Porque vamos a ver que esta brecha está muy grande. Pero la buena noticia es que nunca habías estado más cerca de alcanzar esa línea uno que en este mismo momento. ¿Sí lo ves? Si lo vemos desde acá, vamos a ver que la brecha es mucho más grande y a medida que pasa el tiempo, se va acrecentando más esta brecha. Pero si lo hacemos hoy, las líneas están mucho más cerca y va a ser mucho más fácil acercarnos a esta línea uno. Entonces, la diferencia está en decisiones. ¿Y qué puedes hacer? ¿Qué decisiones puedes tomar hoy? Uno, hacer algo que garantice que subas en en las líneas, subas líneas. Dos, hacer algo que te garantice que saltes esas líneas. Y la número tres es algo que solamente las personas que están completamente determinadas lo hacen y es acelerar esos resultados. Entonces la pregunta es, conociendo ya este panorama, conociendo tu brecha, el punto donde estás, ¿cuánto tiempo más quieres esperar para acelerar estos resultados? Entonces, esa es la pregunta que te quiero dejar hoy para que reflexiones. Y antes de terminar, pues me gustaría saber qué piensan, qué opinan, qué reflexión tienen, qué reflexión les ha dejado este ejercicio o todo lo que hemos visto hasta ahora. Lo ideal es iniciar ahora, me dice Celi. Así es. El tiempo en las inversiones, como les dije anteriormente, es oro. El tiempo en la planificación de nuestras finanzas es oro, es dinero. Mucho por reflexionar, me dice Patricia. Ujú. Bueno, antes de terminar, también quiero... está? Un segundo. Entonces ustedes ya saben, ya conocen su número de libertad financiera, ¿verdad? ¿Lo lograron identificar? Sí, me dice Marta, Celia también, sí, ya saben cuál es ese número. Entonces vamos a ponernos manos a la obra, a planificar. Entonces el primer paso, organizar esa relación que tengo con el dinero también, primero desde la parte interna, esa parte emocional, esa parte de las creencias, identificar si todavía tengo patrones, si tengo bloqueos. Lo segundo es aplicar las herramientas para organizar mis gastos, mis ingresos, mis gastos, mi flujo de caja, mi presupuesto, llevar una plantilla de presupuesto y presupuestarlo durante todo el año, proyectarme con los gastos que voy a tener durante todos los meses siguientes y los ingresos también que voy a recibir.
y meter dentro de ese presupuesto las metas, todas esas metas que yo ya sé que tengo que enfocarme, que le tengo que dar prioridad dentro de mi presupuesto. Porque si lo tengo ahí, lo estoy intencionando y no lo estoy dejando libre. Entonces ahí es donde yo estoy controlando el dinero y no estoy dejando que sea el dinero el que me controle a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, para ustedes, las que estuvieron acá, por hacer parte de esta comunidad, yo les quiero ofrecer una sesión de planificación de inversiones para las que vean que están en este punto de querer empezar a crear este capital. Tenemos, les puedo ayudar a, suena loco, pero a veces el dinero nos controla, es verdad, es verdad. Y eso es, pasa muchísimo, muchísimo, muchísimo. El dinero nos controla. Ujú. Entonces, para toda la que esté interesada, puede agendar, les voy a compartir aquí en el chat este formulario para que lo diligencien, ahí pueden aplicar a esta sesión de inversiones. Pero si ustedes todavía, digamos, no están en esta etapa de invertir, sino que están en una etapa de organizarse financieramente, tengo otro servicio especial que es también una asesoría financiera. Esto es algo que no doy generalmente pues afuera porque tengo un programa que es mucho más largo, más completo, pero por ser de la comunidad de CELI, he decidido también ofrecerles esta alternativa y es una asesoría para organizar sus finanzas. Compone dos sesiones, una que es el diagnóstico, les mando un test muy profundo para que ustedes lo diligencien, saber en qué etapa están, cuál es ese plan estratégico que deben seguir. Nos vemos para darles el plan y nos volvemos a ver en una segunda sesión para poder revisar y hacerle seguimiento. Normalmente esta sesión, si la vendería por fuera, tendría un valor de $197, pero para ustedes tendría una oferta especial de 97. Entonces pueden escanear aquí mi WhatsApp, este es el QR de mi WhatsApp, y ahí me escriben ya sea para que quieran agendar la asesoría financiera con costo o la asesoría de inversiones, que en esta no tiene costo. La asesoría de planificación de inversiones no tiene ningún costo. Ahí lo que hacemos es que las personas que ya están listas para invertir y quieren entender un poco más cuáles son esos objetivos financieros que tienen y cuál sería la mejor estrategia de inversión para ustedes, lo vemos ahí dentro de la sesión. ¿Listo? Entonces, ay, gracias, Ana. Gracias, Ana Cristina. Bueno, Muchas, espérame, yo dejo aquí de compartir para poderlas ver. Si quieren, ay, les voy a pedir un favor que prendan un momentico las cámaras para hacer un videíto. Bueno, en nombre de Wins Panamá, Shirley, muchas gracias, la verdad, por tu clase llena de mucho conocimiento y herramientas y pues la asesoría que nos vas a, a promover, pues la verdad que muchas gracias. Es un regalo bien, bien grande, así que espero que todas las que están aquí pues lo puedan aprovechar. Muchísimas gracias también a ustedes. Les voy a copiar aquí la dirección en el chat del formulario para que lo tengan más a la mano. Este es el formulario para la sesión de inversiones o también les voy a dejar el chat de mi WhatsApp directo. Igual lo que necesiten con muchísimo gusto también, si tienen alguna duda que quieran profundizar, ahí estoy para servirles. Listo, con muchísimas gracias, de muchísimo gusto. Bueno, pues si quieren dejar algún otro comentario, que se llevan, que van a aplicar ahora de todo lo que vieron. Y por aquí me dice Celia que es un proceso que quizá no lo vemos largo, imposible, pero como dices, debemos iniciar al menos para ver dónde estamos, exacto. No es nada fácil, si pensamos en el futuro, no creo que en el futuro creo que sí nos puede ayudar a todas. Suena loco, pero el dinero nos controla. Es
Es un problema sentir que uno tiene, sentir que no se tiene esa libertad financiera. Exacto. Tener 3 meses de salario ahorrado como fondo de emergencia, me quedo con eso, súper bien. Adis, reevaluar muchos puntos de tus finanzas, Marta. Bueno, pues a ustedes muchísimas gracias por su tiempo también. Quedan abiertas también las puertas de mi mentoría, mi asesoría, lo que necesiten también con muchísimo gusto y estamos ahí pendientes de todo lo que podamos contribuir. Dale, muchas gracias, Shirley. Bye. Gracias, muchas gracias a todas.